no sobre uno o algunos grupos, sino sobre todos. Lo que está en juego aquí no es solo el exterminio de determinados sectores, sino, en lo esencial, la invisibilización del crimen, su expulsión del campo de la memoria de los sobrevivientes. Para estos, y por medio de ellos para el conjunto que forman con las generaciones que los preceden y le siguen, esa violencia pone en suspenso lo simbólico. Agujerea como sin sentido y corporiza en el sin lugar. Alcanza para destruirlas a la memoria y al territorio de lo social. Lo que se borra como no habiendo tenido lugar o no estar teniendo lugar, no tiene lugar donde inscribirse para ser pensado y para articular los cuerpos y los cursos de las historias individuales con los de la historia colectiva. Por eso la construcción de la categoría de desaparecido, producto de nuestra América, y que no en vano se pronuncia en español, expresa un trabajo de resistencia contra el borramiento en lo espacial, lo histórico y lo simbólico. Esa categoría es un significante de la violencia de Estado. Mejor aún, un significante mantenido contra la denegación del pensamiento. Sostener abierta la cuestión de los desaparecidos. Cuidado que en México en estos años, según diversas cifras, hay entre 5.000 y 10.000 desaparecidos desde el año 2007 a hoy. Sostener abierta la cuestión de los desaparecidos es rehusarse a la expulsión de sus muertes fuera de lo pensable y por tanto rechazar el enquistamiento sin término de la violencia. Y otra cosa esencial es repeler la complicidad en el asesinato del pensamiento. Por supuesto que la catástrofe social producida por las dictaduras terroristas de Estado de nuestra América en el siglo XX reviste diferencias importantes y múltiples con respecto a la violencia y al terror desplegados hoy por los estados neoliberales, particularmente por el de nuestro México actual. Pero he elegido no ese tema, sino el de las continuidades. Una discontinuidad, es decir, una diferencia, que no obstante quiero enfatizar, es la de que en estos últimos, es decir, en los estados neoliberales, la posibilidad de hablar y conocer existe, al menos de modo parcial y por regiones. No diríamos lo mismo del norte de México en este momento. En cuanto no convoca la inminencia de la aniquilación física inmediata y segura. Sin embargo, los trasvasamientos, las continuidades resultan inquietantes. La inscripción del horror comporta la concurrencia de dos elementos contrastantes. Por un lado, la brutalidad, y por otro, la impostura de la racionalidad, de la ley en sentido amplio. Esta idea de la razón impostora. En ese aparejamiento entre la brutalidad y la impostura de la razón, el peligro o la amenaza se experimenta siempre en los extremos, la estridencia o la obturación, es decir, el cierre. Es decir, nunca se sabe. Saber en la dimensión de oposición al desconocimiento, a la mutilación de la evidencia. Nunca se sabe si el riesgo se sobreestima o se subestima. Pienso en la violencia propia de las políticas neoliberales que, como sabemos, demuelen el tejido social y vacían la democracia hasta pulverizarla. En México, articuladas al lugar geoestratégico que Estados Unidos le asigna como campo de batalla de su seguridad interior, han acabado por sedimentar en el horror de un desangradero. En relación a la violencia económica neoliberal, Vivian Forrester se preguntaba en los años 90. Cito: ¿es preciso merecer vivir? O sea, ser rentable, explotable, para tener derecho a vivir. Pero ¿qué pasa con el derecho a vivir cuando se prohíbe cumplir con ese deber? Cuando lo que se impone se vuelve imposible. El neoliberalismo cierra en forma permanente los accesos al trabajo
Y en esas circunstancias, ¿es normal, es lógico imponer lo que no hay? ¿Es siquiera legal exigir lo que no existe como condición necesaria de la sobrevivencia? Cierra así. Hoy sabemos mucho más acerca de la quiebra civilizatoria que comportan las políticas neoliberales. El desfondamiento salarial, la precarización del trabajo, la privatización masiva de los bienes nacional populares y los recursos naturales, la inminencia permanente de los colapsos económicos que se abate como catástrofes siempre anunciadas sobre los grupos subalternos, los negocios legales e ilegales del poder con todo, apalancados sobre la expropiación del presente, el pasado y el porvenir de las sociedades. Esta no quiere ser una lista exhaustiva, pero es necesario señalar someramente junto a los económicos los horrores políticos. Los amafiamientos de toda índole del poder político estatal, nacional, transnacional, vertebrados sobre la despotenciación, el vaciamiento y la pantomimización de los poderes de las instituciones democráticas. Las políticas secretas y sus aparatos paralelos clandestinos, protegidos contra esas instituciones democráticas. La deslocalización del poder respecto al control, la presencia y la participación organizada de los grupos subordinados. Las elecciones fraudulentas, la pulverización de las constituciones en lo que ellas registran de construcción democrático-popular, la multiplicación de autoridades ad hoc que no responden a ningún electorado y la impunidad de los responsables, que enuncia, es la única política posible. No hay alternativa. Lo siniestro, decía Freud, es ese lugar donde la actualidad alucinada y el desconocimiento de la percepción alcanzan una distancia ínfima. Y además, sostenía, buscar experiencias y percepciones en esa zona es una de las fuentes de la eficacia del terror. Porque la amenaza coloca la evidencia en un sitio donde se produce una distancia. La distancia entre lo que, pues eso no puede ser, ¿no? No puede ser, y sin embargo es, no resulta fácil de discriminar. Donde el criterio de realidad sobre lo espantoso es equívoco y funciona en el exceso. Porque lo que es imposible de creer. Cuando pensamos, no lo puedo creer. Esto empuja al discernimiento hasta los límites del letargo y la estupidez. Algunos dirán, no pasa nada. Así, si hay una frase que haya consagrado en el decir histórico la distancia entre los que atravesaron el horror y quienes pudieron evitarlo, es esa de las víctimas que afirma, ustedes no pueden saber, y que coincide siempre en espejo con la de los indemnes, los que se salvaron, y dicen, nosotros no sabíamos. ¿Qué manifiesta y qué oculta esta antinomia aparente que insiste, atraviesa el tiempo, el contexto y las geografías, desde el Holocausto hasta la globalización neoliberal actual? ¿Qué sino el muro de silencios que separa universos de experiencia que han dejado de tener una medida común entre sí? El terror que producen las políticas neoliberales en nuestros días apunta a quebrar la medida común de lo humano que habíamos logrado construir a través de organizaciones, derechos, valores, instituciones, prácticas. Todo lo que podríamos condensar en los conceptos, las obras y los sueños colectivos de la democracia como soberanía popular efectiva.